¿Ya? Bueno, pues lo primero, dar las gracias al sindicato por la invitación. Yo soy Rafa y bueno, voy a explicaros un poco lo que ha consistido en mi trabajo de investigación, que es un trabajo de antropología. Ahora voy a explicar qué es antropología por si no lo sabéis. En cualquier momento de la charla me podéis interrumpir, preguntarme. Si no entendéis algo, no lo escucháis decirlo. Si preferís que use el micro, lo uso, pero creo que no sé si se me escucha mejor así igual. Eh, bueno, en primer lugar, yo realizo un trabajo de campo, un trabajo antropológico. La antropología es una disciplina social que nuestra metodología de investigación es un poco distinta porque es la observación participante y la etnografía, ¿no? La etnografía y el trabajo de campo es básicamente ir al lugar donde ocurren las acciones que estudiamos, los hechos sociales que estudiamos, convivir con las personas que están involucradas en esos hechos sociales y de ahí desarrollar un análisis más académico respecto a lo que ocurre, ¿no? Entonces yo me he centrado, he estado durante más o menos un año y medio yendo a salones de juego, sobre todo en el distrito de Tetuán y en Madrid Centro, en diversos salones de juego y bueno, pues entablando relación también con los propios jugadores e incluso con los trabajadores, ¿no? Eh, lo primero que me gusta decir siempre al principio de la charla es que estos espacios también se llaman salones de juego o casas de apuestas, pero bueno, que la palabra juego está presente y que nos replanteemos a la hora de pensar cómo se está construyendo nuestros barrios, por qué están relacionando, por qué es tan fácil o por qué no hay una oposición revolucionaria al hecho de que los salones de juego utilizan esa palabra, o sea, la palabra jugar, que es una palabra tan infantil y tan relacionada con nuestra infancia, o incluso, como decía Foucault, con la oposición a trabajar, ¿no? O sea, jugar siempre es lo opuesto a trabajar. ¿Cómo les hemos regalado esa palabra tan gratuitamente, ¿no? Y eso es lo primero creo que hay que decir. No podemos seguir llamando a esos sitios salones de juego, y abogo yo porque les llamamos casas de apuestas o espacios de apuestas, como lo queramos, pero que no asociemos la palabra jugar a, a estos lugares, ¿no? Aún así, lo voy a utilizar para que se me entienda y al mismo tiempo voy a hablar de jugadores, porque están apostando, pero bueno, voy a hablar de jugadores, ¿vale? Eh, en primer lugar, lo que me gustaría también decir es, bueno, hacer una pequeña genealogía de la apuesta, de qué ha sido la apuesta a nivel histórico. Por un lado, tenemos un ejemplo histórico en el Imperio Inca, por ejemplo, la forma que tenía el Imperio Inca de ganar tierras o de adquirir tierras. Una de las formas, aparte de la guerra, evidentemente, era un juego que se llamaba la pichica, que era un juego de apuestas en el que en realidad el que más tenía siempre ganaba, ¿no? O sea, era un poco un juego trampa. Se apostaban tierras y de hecho muchas partes del Imperio Inca, con razones históricas y tal, se ganaron gracias a este juego llamado Pichica, ¿no? Platón incluso ya empieza a hablar de la importancia de la apuesta y del control de la apuesta respecto al control de la sociedad y hace una relación, también lo relaciona con el tema de jugar y los deportes y tal, pero bueno, hace una reflexión acerca de esto que es interesante. Y ya, bueno, luego ya más centrados del siglo XVI hacia nuestra actualidad, toda la moral religiosa que ha habido detrás de la construcción de muchos estados modernos, bueno, tenía cierto peso dentro del Estado y la mayoría de las políticas que ha habido han sido políticas de prohibición, ¿no? Pues la ley seca o las prohibiciones del Estado español, por ejemplo, con el franquismo, ya en una etapa más moderna. Y bueno, esta prohibición se debe a un carácter moral, pero al mismo tiempo como que nos hace ver que en realidad es el Estado siempre el que tiene el control de la decisión de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Esto es importante. Ya entrados en el siglo XX, bueno, en el siglo XIX ya también empieza a existir la Lotería del Estado, la Lotería Nacional, como la conocemos aquí, con algunas características históricas, que yo no voy a abogar aquí ni hacer apología de la URSS, pero en la URSS, por ejemplo, la Lotería Nacional se vendía como bono de apoyo al Estado, no se vendía como una especie de movida idílica respecto a que ibas a ser rico, ¿no? Era un bono de apoyo al Estado y luego, bueno, pues si ganabas te tocaba una cesta y tal. Pero bueno, ha sido el Estado básicamente el que más o menos ha controlado esto, excepto que ya en los años 50 y 60, que sobre todo en Estados Unidos empieza a haber capital privado, empresas privadas que empiezan a invertir, por ejemplo, en la ciudad de Las Vegas y cómo se reconstruye y se urbaniza la ciudad de Las Vegas. Empiezan a invertir dinero y además el Estado como que les da una cuota de mercado para que lo puedan hacer, ¿no?
Los sitios de experimentación de los salones de juego a nivel internacional ha sido siempre el mundo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra sobre todo, ¿no? Si habéis estado en Inglaterra, algunos habréis visto la cantidad de sitios de apuestas que hay, también sobre todo en los barrios trabajadores, ¿no? Te vas a Londres, por ejemplo, y en el barrio de Chelsea, en Kennington, no hay ningún tipo de salón de juegos. Te vas a West Ham, que es un barrio trabajador, y está petado, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante también porque, sobre todo en los 70, el Estado inglés empieza como a dar libertad y el capital privado interviene, empieza a construir salones de juego y se empieza a relacionar con los deportes, que ya había habido históricamente, por ejemplo, con los caballos, pero más en los 70 es cuando el capital privado se impone, y el modelo actual que tenemos, por así decirlo, el que hemos heredado, que ves aquí en esta calle, el que hay ahí, por ejemplo, he venido desde cercanías, el que había viniendo de cercanías, ese modelo es el modelo que empieza en los años 70, sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, hay esa relación también un poco incluso contradictoria en el propio Estado, que por un lado deja y permite, incluso sin límite de licencias, como ocurre en la Comunidad de Madrid, que se abran salones de juego a destajo de los propios trabajadores, y sin embargo, al mismo tiempo hace campaña de prevención contra la ludopatía, contra la adicción, contra no sé qué, ¿no? O sea, como que siempre tiene ese doble arma de medir el Estado que juega con esas dos variables y que hace, bueno, bueno, sigo y me reengancho un poco. Estaba hablando sobre todo del modelo y de cómo se ha construido el modelo de salones de juego actualmente, y que lo que tenemos actualmente es la herencia de lo que había en los años 70 en Inglaterra. Hay una cosa que a lo largo de la investigación me ha parecido que era importante de analizar, que es la cuestión de la ludopatía, ¿no? Se habla mucho del tema de la ludopatía. Yo soy antropólogo, no soy psicólogo, pero bueno, la metodología que utilizamos los antropólogos enmarca la problemática dentro del campo donde ocurre, ¿no? O sea, vamos a los salones de juegos a verlos. Los psicólogos, sin embargo, tienen una relación de tú a tú y extraen de forma individual al sujeto, como si no hubiese algo estructural en todo lo que está ocurriendo en su vida, ¿no? Y esto es importante de decir y aclarar, sobre todo, porque al generar patologías que además, a todo esto, neurológicamente no son rastreables, o sea, son caracteres subjetivos lo que se imponen para determinar si una persona es ludópata o no, esto genera una problemática bueno, que parece que hay un juego sano y un juego enfermo, ¿no? Esa división o esa dualidad que el pensamiento occidental siempre ha tendido a hacer entre lo sano y lo no sano, cuando yo creo que no es así, cuando yo creo que todo juego es enfermizo, toda forma de apuesta en sí misma es enfermiza, para empezar, porque siempre es una inversión no productiva. ¿Eso qué significa? Que es un gasto que no genera nada a la sociedad, absolutamente nada. Ningún tipo de bien productivo ni ningún tipo de bien material, es pura especulación, al 100%. Y aparte especulación con los pobres, evidentemente, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es importante. Yo no estoy diciendo que no exista la ludopatía, existe un comportamiento adictivo o un comportamiento compulsivo respecto a la apuesta, pero sin embargo creo que es importante hacer esta diferenciación y enmarcar la problemática dentro de un sistema y de una estructura que es el capitalismo, ¿no? La forma o la apuesta en sí misma, que es una forma, la apuesta no es más que en realidad el capital financiero, la forma que tiene el capital financiero de actuar, en realidad lo que nos indica es que hay una relación directa entre el capitalismo y la apuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, la corporalidad, la probabilidad, la ciencia de la probabilidad, la ciencia que estudia la probabilidad, en el siglo XVII y XVIII se centraba en el riesgo en las apuestas. A partir del siglo XIX y el siglo XX se empieza a centrar, en vez de las apuestas, en el riesgo de las empresas, el capital financiero. O sea que incluso a nivel científico hay una genealogía que relaciona la apuesta con el capitalismo, ¿no? Al mismo tiempo, esta problemática y por qué uno de los motivos, por ejemplo, por los que pienso que se puedan marcar en los barrios trabajadores, es también por una cuestión de la crisis y del riesgo, ¿no? O sea, la crisis actual, a partir del 2008, sobre todo en el Estado español empiezan a crecer los salones de juego y, bueno, no lo he dicho antes, pero por decir algunos datos, al 140% están aumentando los salones de juego en distritos con rentas de menos de 20.000 euros al año. Estos distritos de menos de 20.000 euros al año, pues, por ejemplo, en Madrid se ve más en Carabanchel, en Tetuán o en Vallecas,
Y al mismo tiempo están cerrando salones de juego en distritos como puede ser el distrito de Chamberí, que es un distrito de rentas altas, o el distrito centro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que estaba hilando con lo que estaba diciendo antes, la problemática, lo que se habla de ludopatía, es realmente que es la propia esencia del capitalismo. O sea, el comportamiento del ludópata es el comportamiento del propio capitalismo. No es que esté loco o esté enfermo, sino que se comporta como el sistema se comporta, ¿no? Y además, no es un problema de enfermedad de la persona, ¿no? Que es como, no, es que de repente es ludópata. Las empresas que se dedican a esto incitan a las personas a jugar de forma compulsiva y hay un montón de factores que lo indican. Por ejemplo, no hay relojes. En las pantallas donde se apuesta hay una tecnología de la hostia, o sea, pantallas planas, no sé qué, tal, pero sin embargo no hay relojes. La luz, no entra luz solar y no es por una normativa municipal, porque ellos tienen que tener, o sea, tiene que ser opaco, pero no tienen por qué, o sea, podrían tener luz solar y sin embargo siempre es opaco por dentro. La luz, entres a las 9 de la mañana o a las 12 de la noche, es la misma dentro, ¿no? Lo que te hace, estando dentro yo para hacer la investigación, incluso perder la noción del tiempo, ¿no? Otro de las características que nos indican que estos salones de juego están incitando a las personas a jugar compulsivamente es que, por ejemplo, las bebidas son gratuitas. Depende del distrito, hay en distritos que los chavales igual a lo mejor se la lían un poco y no lo hacen gratuito, pero normalmente, por ejemplo, en Tubano, en centro, es gratuito. La cerveza incluso, o sea, hay muchas personas que van en estado evidente de embriaguez y aún así les siguen dando cerveza, ¿no? Los asientos, unos pedazos de asientos, no os penséis que son sillas de madera, una apuesta, son unos asientos, o sea, yo tengo una hernia discal que me duele bastante la espalda a menudo y son asientos que, vamos, a que tú puedes estar ahí 10 horas, dormirte la siesta, ponerte a leer, hacer lo que quieras. Bueno, estos factores lo que indican es que, aparte, por ejemplo, los alimentos que dan son frutos secos, ¿sabes? No te dan en plan algo ligerito, no te dan frutos secos para tener capacidad también de aguante, incluso a veces ofrecen tapas en algunos salones de juego, por ejemplo, en el centro. Entonces, bueno, creo que esos factores indican el interés de esta gente. Evidentemente, su negocio y su modelo de negocio es que la gente se enganche, que la gente pueda jugar de forma compulsiva, se apuesta la mayor cantidad de dinero posible y esté el mayor tiempo posible dentro del salón de juegos, ¿no? Entonces, bueno, esto al mismo tiempo se relaciona, para los que no habéis estado, hay como 3 tipos de apuesta, por así decirlo más a nivel general, lo que todos conocemos como tragaperras, la ruleta automática, que es como una ruleta rojo y negro, pero que ahora es automático, entonces una máquina como que saca la bola y la vuelve a meter y vuelve a salir, y la apuesta deportiva, ¿no? Evidentemente, para las jóvenes, por ejemplo, la forma de engancharse o la forma de entrar al salón de juegos es por los deportes, evidentemente, porque además como que le dota como de un mayor nerviosismo o de un mayor interés a un partido de fútbol en el que se ha apostado dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, aunque seas del Atleti, pues igual es muy del Atleti, pero si les ha apostado además 20 euros, pues sería más del Atleti ese día. Entonces, le da cierta intensidad y eso yo creo que es como la forma de enganche. Yo, sobre todo, lo que he estudiado ha sido la ruleta automática, porque me parecía que había algunos factores que eran un poco distintos que el resto de máquinas y aparte es donde yo veía que los jugadores eran más agresivos, por ejemplo, ¿no? O sea, donde más agresividad veía en el salón de juegos, donde más me llamaba la atención era la ruleta. Que además la ruleta tiene también una característica, que se juega entre varias personas, o sea, no es la máquina, el individuo solo, sino que hay una serie de gente que está apostando y además de forma circular. Este tema de la máquina es otra de las problemáticas que he estudiado en mi trabajo de campo y bueno, creo que es interesante también hablar de ello. Las máquinas de ruleta, por ejemplo, tienen una voz, ¿no? Hay una voz que está programada, como la voz de Siri o la voz del GPS, que está programada y que te indica, por ejemplo, pues, la apuesta, cuánto has ganado, cuánto has perdido o el número que ha salido, ¿no? Esta máquina... los jugadores, claro, construyen de una forma simbólica la máquina, o sea, hablan con ella, la insultan, la pegan, no sé qué. Y curiosamente, una cosa que me llamaba mucho la atención es que la máquina siempre tiene voz de mujer. Esto es una característica de las máquinas de la ruleta, ¿no? Claro, os preguntaréis por qué, ¿no? En plan de, ¿qué pasa? ¿Que tiras la moneda a ver si sale? Pues no, evidentemente no. Porque la voz de mujer le dota de una pasividad a la máquina, entonces el jugador se siente más cómodo apostando a una máquina que en realidad es un objeto, pero bueno, que le da una agencia, por así decirlo, y que se construye como una especie de máquina mujer que tiene más pasividad que si fuese una máquina hombre, ¿no? Y de hecho, bueno, los datos lo indican, el 93% de las personas que van a estos salones de juego son hombres. Es un dato del portal estadístico de Madrid. Entonces, bueno, esto también, claro, nos hace preguntarnos
hay una cosa que parece que se ha extendido mucho, que es pensar, por ejemplo, que la tecnología es algo neutral, ¿no? En plan, no, es que los móviles son neutrales, es como cosa de la vida, que tenía que pasar, o que este micrófono es algo neutral, o que la máquina anda puesto es algo neutral, ¿no? Pues no, las máquinas y los dispositivos tecnológicos son cosas puramente políticas y que hay que analizarlas también con toda su estructura política, ¿no? Lo que supone tener un móvil, la explotación que supone y que tiene detrás en los países periféricos, por ejemplo, y la implicación que tiene también en la forma de relacionarnos en la actualidad entre nosotros, ¿no? Entonces, claro, al ver que la máquina emitía una voz femenina, yo me pensaba, hostia, claro, pero el GPS también, y Siri también. O sea, ¿no? Como que todos como los nuevos aparatos tecnológicos que tienen como ciertas voces programadas y tal son siempre femeninas, ¿no? Que evidentemente, o sea, como que es síntoma del mundo heteropatriarcal en el que estamos sumergidos ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante también que es una cosa y una palabra que no se suele utilizar mucho, pero que hay una corriente que está pensando esto, ¿no? ¿Puede la tecnología tener ética? O sea, ¿podemos tener una tecnología ética? ¿O por qué no pensamos acerca ¿no? de las implicaciones que tienen ciertos dispositivos y ciertas decisiones? ¿Quién decide esto? ¿Se podría legislar o no se podría legislar, por ejemplo, ¿no? Todo esto es una cosa que le llaman la tecnoética, que es precisamente empezar a pensar estas cuestiones, que a veces no las pensamos, pero que deberíamos de darle más importancia y más desde los movimientos revolucionarios o incluso sindicales, ¿no? Que ahora, estando también en la sede de un sindicato, me gustaba hacer una relación que era, bueno, al final en los salones de juego, lo que hay en los salones de juego son máquinas, son puras máquinas, ¿no? No sé si conocéis la historia de los luditas. Los luditas eran, bueno, una gente organizada que cuando empezó la revolución industrial, lo que hacían era sabotear las máquinas que se habían producido en la revolución industrial, ¿no? Los telares, las máquinas cosedoras, las destruían. Y bueno, hay siempre una especie como de mito que la izquierda progre siempre decía, bueno, que esos eran unos locos, ¿no? En plan, como que no entendían el progreso o algo así. Sin embargo, desde aquí le reivindico la historia ludita, que lo que realmente estaban haciendo es darse cuenta de que la revolución industrial suponía un empobrecimiento de su forma de vivir. O sea, las grandes ciudades, la gran metrópoli, la revolución industrial no mejora las condiciones de vida trabajadoras. Puede aumentar la vida, la medicina puede mejorar lo que queráis, pero no mejora las vidas. O sea, los trabajadores se hacinan, hay un montón de índices de mortalidad, no la mejoran. Y estos luditas, desde una acción directa, sencilla, que es reventar unas máquinas, bueno, tuvieron una propuesta de una forma de vida distinta que evidentemente acabaron con ello, ¿no? Pero bueno, que era una relación porque evidentemente frente a lo que está ocurriendo no ha habido falta de prácticas revolucionarias frente a los salones de juego, evidentemente las está habiendo, incluso seguramente haya una jornada estatal dentro de poco, y os invito también a que estéis un poco pendientes e informados de este tema. Por último, me quedan 2 puntos, voy a acabar rápido. O sea, hay una parte que es una reflexión como crítica, que es como qué hemos hecho para que, por ejemplo, aquí ahora mismo, la media de edad que estemos aquí, por ejemplo, sea seguramente 30 años, ¿no? Y sin embargo, en el salón de juegos igual es 18 o 19 años. ¿Cómo estamos construyendo nuestras comunidades? ¿De qué forma? ¿Con qué deseo? ¿Con qué formas de desear? ¿Qué formas de desear estamos construyendo, ¿no? Para mí, una de las grandes derrotas del movimiento revolucionario, sobre todo a partir de los 80-90, es haber perdido la capacidad de desear y que el capital nos lo ha ganado, ¿no? Ahora pensamos en pensar en qué deseáis y seguramente sea algo ausente, algo que está ausente y normalmente además material. ¿Qué pasa? Que el dinero es el mayor núcleo de deseo posible en la sociedad actual, porque con dinero puedes desear un montón de cosas. Un viaje, un coche, una casa nueva, un no sé qué, o sea, incluso sexo, ¿no? Puedes desear un montón de cosas. El dinero, el capital, sobre todo nos ha ganado la batalla del deseo. Y esto creo que además se ejemplifica perfectamente en el tema de los salones de juego. O sea, los chavales prefieren ir a intentar, desde el optimismo incluso a veces suyo, de ganar algo de pasta, o incluso hay algunos jugadores que creen que pueden trabajar de ello, que eso evidentemente es mentira. De hecho, esto es algo que me gusta matizar también. Hay una gente que le llaman los pronosticadores, que son para apuestas deportivas, que es gente que supuestamente vive de apostar en tragaperras. Nadie vive de tragaperras, nadie vive de ruleta automática, sé que lo sepáis. En la ruleta en apuestas deportivas hay estos pronosticadores que hacen pronósticos de partidos, en torno a datos estadísticos y tal. Las cuotas de ganancia son de 1,09, o sea, de 9 céntimos por euro apostado. Evidentemente, la gente que saca beneficio de esto es gente que tiene un capital muy grande. O sea, si le metes 100.000 euros, pues te sale rentable porque sacas 9.000. Pero si sacas 100 euros, sacas 9 euros.
O sea, que la relación del riesgo, el riesgo es también un elemento fundamental, ¿no?, en el capitalismo actual, de cómo ha afectado a la clase trabajadora, y además los que siempre arriesgamos y tenemos siempre la posibilidad de perder todo somos nosotros, nunca son ellos. Entonces, bueno, esto del deseo, había dos filósofos franceses, uno se llama Foucault y Deleuze, que eran amigos, pero se enfadaron mucho entre ellos precisamente por el deseo. Uno decía que el deseo es siempre una ausencia, que es lo que decía antes, que es la victoria que ha tenido el capitalismo. Otro decía que el deseo tendría que ser una presencia, ¿no? O sea, desear lo presente en el momento que estamos, con la gente que estamos, desear la comunidad, desear cosas que no son necesariamente materiales, desear la revolución, ¿no?, que es un hecho así, una cosa como muy loca, pero estás loco, ¿no? Pues desearla, cada uno a su manera, cada uno a su forma, pero desearla. Y creo que una de las batallas que tenemos que hacer es esa, que es, las comunidades que estamos construyendo no son suficientemente fuertes, no tenemos capacidad de agregación en nuestras comunidades, y esto también se ejemplifica en que haya tantos salones de juego, ¿no? Y aparte no hay oposición ¿no? O sea, eso es otra de las cosas. Ahora mismo España es un caramelito, el Estado español es un caramelito para las grandes multinacionales de los salones de juego. No hay oposición en los barrios de trabajadores, hay rebajas fiscales en Ceuta y en Melilla si se hacen sede fiscal allí. Y aparte, bueno, había el gran proyecto de Eurovegas, porque se sabía que España tiene mucho turismo, el sector terciario, o sea, es como una especie de espacio muy, muy bueno para desarrollar o un Vegas o a base de micro se hace una gran Vegas, ¿no? Creo que está pasando ahora. Hay tantos salones de juego que esto parece ya que estamos en, no sé. Entonces, bueno, esto al final, eso que ha ocurrido, va un poco por ahí, ¿no? Y creo que las formas que tenemos de luchar ahora, aparte de concienciarnos y también de saber, que esto es importante decirlo también, que en este tema tenemos aliados que no necesariamente somos los de siempre. O sea, que por ejemplo en Burgos de una charla y hay colectivos cristianos que vinieron a ver la charla y estaban bastante de acuerdo con muchas cosas. O sea, que hay aliados diversos, y aparte que hay que intentar espantar la inversión, o sea, tal cual, ¿no? O sea, que si en Villaverde o en Carabanchel o en Usera un tipo se está pensando que tiene 100.000 euros por ahí para montar un salón de juegos, que no lo piense, porque le van a joder, se lo van a pintar, bueno, un etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es una de las formas que hay evidentemente de lucha, y luego hay una parte legislativa, evidentemente. Se legisla desde la Comunidad de Madrid. Actualmente la ley es del 2004, súper anticuada, evidentemente con el PP. El director de áreas de ordenación y control del juego es un tipo puesto a dedo que se piensa en declaraciones públicas que su trabajo es fomentar jugar entre los jóvenes. En plan, está orgulloso porque los jóvenes juegan más al bingo, por ejemplo, ¿no? O sea, que trabaja para la patronal sin ningún tipo de tapujos y sin ningún tipo de caretas. Entonces, bueno, esto me parece que es un tema problemático, que además a nivel político no sabemos muy bien por dónde entrarlo, y más desde posiciones como podéis tener aquí del movimiento libertario, ¿no? Cómo luchamos contra esto sin caer en la institución o el institucionalismo y tal. Y yo creo que en este caso, en otros igual no, pero en este caso sí que la lucha paralela podría ser medianamente eficaz, ¿no? O sea, hay tal problema que evidentemente tiene que haber una legislación. Por lo menos, por ejemplo, una de las cosas que se hablaba es de limitar la distancia entre un salón de juegos y un colegio, ¿no? Esto es una de las cosas que tiene que ocurrir sí o sí, porque es un canteo. 1 de cada 4 en Madrid está a menos de 500 metros de un centro educativo. Eso es un problema, ¿sabes? Porque además, evidentemente, estas empresas saben que los potenciales jugadores son evidentemente niños y chavales jóvenes. Y bueno, pues más o menos esto es lo que les quería contar. No sé si se me ha escuchado bien o no. Espero que sí. Si tenéis dudas me lo podéis preguntar. Y bueno, muchas gracias por invitarle. Ahora un compañero va a contar algo más. Y nada, pues gracias. Bueno, pues nada, gracias, Rafa. Ya, pero las gracias primero a este hombre que ha hecho una buena exposición. Bueno, mi nombre es Gonzalo, soy militante de CNT y trabajo un poco en el campo de las adicciones, en concreto con adolescentes jóvenes. Y bueno, pues cuando me propusieron un poco participar en estas jornadas, se me han ido ocurriendo como 4 grandes bloques que básicamente es explicar un poco lo que es el concepto de adicción o lo que yo entiendo por adicción, lo que es el dinero como juguete, el etiquetaje que se hace como enfermedad, ¿no? Y la responsabilidad que muchas veces se atribuyen a esa enfermedad.
Y luego la identidad, ¿no? Que podemos tener cada cual o en esta sociedad que ha pasado un poco de una identidad obrera también a una identidad de consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, os comento así un poquillo y un poco igual. Espero que sea interesante. Si preferís interrumpir, pues interrumpir, porque dar una chapa que no le interesa a nadie, pues tampoco tiene sentido. Oye, que estamos súper interesadas, ¿eh? Pero que estamos... Vale, pero bueno. Estamos interesadas y vivas. Y vivas. Y vivas en todos los sentidos. Así que nada, también a las peques. Gracias a todo el mundo también que estáis aquí por el interés, porque bueno, construimos poco a poco. Yo normalmente realizo actividades con grupos aula, ¿no? Y una de las cosas que pregunto es qué cosas conoces o crees que generen adicción, ¿no? Voy recogiendo cada una de las aportaciones que me dice la chavalada, ¿no? La apunto en una pizarra y hago como 3 grandes bloques. Por un lado hago un bloque en el cual aparecen todas aquellas actividades que son pues, actividades básicas o actividades que son recreativas, ¿vale? Pues lo que es el dormir, comer, follar, comprar, pues cosas que dice la chavalada, que al fin y al cabo son cosas que no generan adicción de por sí, ¿no? Por otro lado, sí que apunto drogas, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como drogas, que bueno, son sustancias que al ser introducidas en el organismo producen un cambio, ¿no? Principalmente en nuestro sistema nervioso, en el cerebro, cambian su metabolismo y por tanto percibimos la realidad de manera diferente, ¿sabes? Y nos comportamos de manera diferente, ¿sabes? Y bueno, pues pueden provocar una adicción. Digamos que siempre hago la diferencia entre no es lo mismo que mi cabeza funcione mal o no llegue a funcionar o alcanzar las exigencias que tiene mi entorno. Por ejemplo, las uñas de por sí no generan adicción, pero si yo estoy nervioso me acabo comiendo las uñas, ¿no? De manera como un hábito recurrente, pero es el entorno a lo mejor que me exige, ¿no? Por ese lado. Frente a cuando yo introduzco una sustancia, bueno, pues hago que mi cerebro funcione de manera anormal, ¿no? Que es un poco la diferencia, ¿no? Mi cerebro no termina de llegar hago que mi cerebro funcione mal. Luego hago un tercer bloque, que es el bloque de las tecnologías. Vale, en las tecnologías tenemos 2 grandes grupos, lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, y los juegos de casino y apuestas, que están hechos para enganchar. ¿Vale? Es una diferencia, ¿no? Están hechos para que nos enganchemos, para que estemos más tiempo conectados. Cuanto más redes, mejor. Cuantos más videojuegos, mejor. Las TIC, de hecho, las tecnologías de la información y la comunicación, básicamente se utilizan para el entretenimiento. El nivel de información que podemos buscar muchas veces a nivel global dentro de las tecnologías es cuanto menos escaso, ¿no? Entonces tenemos por un lado las redes sociales y luego los videojuegos, que bueno, que están ahí y que son unos olvidados y que nadie está protestando tampoco porque la gente se está quedando enganchada y ya tienen prácticas de azar dentro de sus propios esquemas también. Más allá de que nos empujen también a continuar jugando lo máximo posible, casi de manera viciosa, ¿no? Y luego por el otro lado ese bloque de lo que son los casinos y las apuestas, tanto físico como online, ¿no? Que luego lo comento también, que es curioso. Cuando hablamos de adicción, al fin y al cabo, lo que estamos hablando es que hay una ausencia, por así decirlo, de bienestar o no hay un nivel adecuado de bienestar a nivel físico, a nivel psicológico, ¿no? y a nivel social. Cuando hablamos de psicológico, tanto la parte de razón, ¿no? Yo me enchufo a la tele para no pensar, yo me enchufo a una máquina para no sufrir, ¿no? Y a nivel emocional, pues, bueno, pues ahí está también. Y luego a nivel social, ¿no? Como 3 grandes patas, lo que es la parte de ocio, la parte de otras actividades como los estudios, el trabajo y la parte de la familia, que son áreas que muchas veces se ven afectadas dentro de lo que es un patrón de juego o un patrón compulsivo de compras, o quiero decir que se ven afectadas por distintas partes. Además, cuando hablamos de adicción hay como otras 3 grandes patitas, que es la tolerancia, es cada vez yo necesito más para sentir aquel efecto que me hizo sentir la primera vez, entonces por eso lo repito. Hay una parte que es de deseo, ¿no? De deseo de volver a consumir, que estamos hablando de tecnologías que están hechas para que nos motive, ¿no? Justo
bueno, pues engánchate, te regalamos esos bonos de apuestas, ¿no? Al principio, ¿no? Si al principio es gratis, sí, claro, ¿no? Y te empiezan invitando siempre al primer canuto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, claro, el camello, claro, es que es un poco así. Bueno, los camellos son las amistades, que normalmente a veces son las mismas. Y luego la abstinencia, ¿no? Cuando yo ya me empiezo a encontrar mal si no acabo consumiendo, ¿no? Tanto, pues yo me encuentro mal, no me voy a enterar de lo que ocurre en el mundo si no estoy en todas las redes. No, oye, mira, que es que quiero conseguir lo que ya antes había perdido, o, joder, que es que no, se convierte en un hábito que me cuesta en todo caso abandonar. Dentro de todo esto, el dinero, dentro de las apuestas y demás, está conceptualizado casi como un juguete. Sí que es verdad que a veces lo cambian, ¿no? También lo dice Rafa, lo cambian a veces por puntos, por bonos, por fichas, ¿no? Es como esos juguetes que tenemos de pequeño, ¿no? Como quien tiene el Monopoly, ¿no? Y que puede jugar, pero realmente estamos jugando con dinero, que eso es algo importante. Se consume dinero. El dinero es el medio y es el fin, ¿no? De una rueda que no para, ¿no? En todo caso. Cuando hablamos de adicción no estamos hablando de que yo me meta en un sitio y ya me vuelva adicto. Al fin y al cabo es un proceso. Al principio es casi un impulso. Pues venga con los colegas, ¿no? Esta cosa tonta de, bueno, pues vamos a echar una apuesta, ¿no? Ese puntico. Al principio deportivo, divertido, probablemente, lo dicen, ¿no? En lo que es ya un juego que pueda llegar a ser patológico, ya no apuestan a su equipo preferido, ¿no? Porque a veces choca, ¿no? Con lo que yo deseo realmente. Esas primeras finalidades es un poco por divertimento, por curiosidad, ¿no? Me acerco porque, bueno, pues no lo conozco. Es un sitio misterioso, además, ¿no? ¿Qué habrá ahí dentro? Y más cuando tanta gente estamos hablando, ¿no? De las casas de apuesta. O a veces simplemente porque me integro dentro del grupo. Si el grupo pues va a apostar, ¿quién no ha hecho algunas veces una porra tonta, ¿no? De, venga, a ver qué equipo gana o qué. Entonces, bueno, la apuesta al principio es como más que una inversión, es como, bueno, pues una pequeña cantidad. Y principalmente es, como he dicho, es a nivel social. ¿No? El dinero como juguete lo que me está vendiendo al fin y al cabo son ilusiones de éxito, de poder, de admiración, de elegancia, de riqueza, de superioridad, individualismo. Todo lo puedo conseguir porque yo tengo el dinero, ¿no? Entonces, bueno, rompe con una parte social que también me resulta interesante dentro de qué función cumple el dinero dentro de esta sociedad, que me resulta interesante. Y bueno, la recompensa, que es una cosa curiosa dentro de todo este proceso adictivo, es variable. Quiero decir, no puedo saber cuándo va a aparecer un 6 en un dado. Sé que aparecerá, pero es curioso cómo esa recompensa variable es la que me va a hacer que me enganche mucho más rápidamente, porque no sé cuándo, ¿no? Es casi emocionante, ¿no? Acertarlo. Y más cuando choca luego con una idea que nadie quiere repetirse, pero al fin y al cabo es un negocio, la casa siempre gana, si no, no tendría sentido. Estamos hablando de negocios, la casa siempre gana, pero aún así tengo pequeñas, me autoengaño, me hago trampas, porque yo ya sé las reglas del juego, yo ya sé cómo va a ir, yo soy un experto, yo soy tal, ¿no? También me defino como una persona que sabe de estas cosas. Y bueno, pues si fallo son gajes del oficio o he cometido un pequeño error de cálculo, pero en la siguiente seguro que gano, ¿no? En esa misma medida, bueno, pues la tolerancia, pues yo qué sé, cuando antes me jugaba 20 céntimos me lo pasaba genial, pero si ya lo sé, pues mejor voy a apostar un euro, que seguro que esta vez sí que lo consigo, ¿no? Ese punto, ¿no? Ya no consigo el mismo efecto con la misma actividad, ¿no? Quiero más. Si yo no consigo el efecto la primera vez, pues igual que las primeras veces, pues lo que voy a hacer es aumentar la frecuencia, la cantidad, ¿no? O la calidad. Y paso de un juguete a otro que me resulta más interesante, ¿no? Paso a lo mejor de las apuestas a la rule, o de la rule a cualquier otro lado, ¿no? Migro de juego o me hago polijugador. Entonces, bueno, pues está ahí. Cuando yo no juego, bueno, cuando hablamos en todo caso también de juego, estamos hablando de una cosa, es probar, vale, yo voy a probar este juego, tengo esta curiosidad. La segunda, la tercera vez que juego, estamos hablando ya de un consumo, de un consumismo, al fin y al cabo. Estoy buscando aquella primera experiencia. Mala suerte la persona que le toca un bote de las primeras veces que juega, ¿no? Es lo mismo que la persona que consume una sustancia tiene ese subidón muchas veces, o la persona que se acaba comprando un traje y consigue el éxito, ¿no? Vete tú a saber por qué nos quedamos enganchadas a muchas de estas cosas.
Entonces, bueno, pues lo que antes era un impulso, era algo para buscar algo positivo, empieza a ser casi una compulsión, no algo que yo necesito, ya no por una cuestión positiva, sino a veces porque, joder, ¿qué me estoy perdiendo? ¿No? Cambia la polaridad a algo negativo, o para incluso recuperar las propias pérdidas, o simplemente porque ya no me sirve de divertimento, sino de distracción porque he discutido con mis viejos, he roto con mi pareja, cualquier otras cosas, y ahí me encuentro bien, me encuentro a gusto y es un sitio que me cuida. ¿Por qué no voy a estar? ¿No? Que también me resulta bastante interesante. Entonces aumento también las apuestas por ese punto, y lo que antes era algo social y divertido, ahora acaba siendo algo más privado e individual, ¿no? Como mucho puedo establecer entre medias círculos de ocio o de entretenimiento en el que me identifico, que son círculos de jugadores que normalmente nos vemos dentro de las mismas casas de apuestas, ¿no? Porque no sé hasta qué punto varían, pero sí que nos acabamos reconociendo, lo mismo que nos reconocemos en otros espacios. Cuando hablamos en todo caso de enfermedad, bueno, pues sí que hay un patrón en todo caso que no acaba siendo funcional, hay cosas que no cuadran, hacer una etiqueta o no. A mí me preocupa porque la etiqueta hace que muchas veces yo sea el enfermo, por tanto yo tengo la responsabilidad o soy una víctima de mi propia genética, yo qué sé, pero... Y nos olvidamos que cuando hablamos también de salud estamos hablando de una parte que puede ser física, una parte que es psicológica y una parte que también es social. O sea, es donde está la responsabilidad social muchas veces en la propia crianza o en el propio contexto deprimido que no me ofrece otras alternativas o que las que me ofrece es precisamente juega y ganas, ¿no? Que también es curioso, ¿no? Entonces, bueno, en la sociedad actual, al fin y al cabo, se puede caracterizar por un placer inmediato, ¿no? Incluso a los niños les damos los móviles para que se callen, por suerte aquí no. Es una sociedad en la que conseguimos las cosas sin esfuerzo. Con un solo clic puedo conseguir dinero, con un solo clic puedo conseguir cualquier otra cosa. Bueno, pues con €1 puedes ser rico. O rica en este caso. Normalmente hacen rico todavía. Ese varón en todo caso es la diana. Es una sociedad, al fin y al cabo, yo defino como egocéntrica e individualista, al fin y al cabo igual que en la infancia, ¿no? En la infancia nos podemos permitir porque, bueno, estamos creciendo, porque en la sociedad adulta seguimos estando como personas infantiles, incluso Rafa lo decía, ¿no? El papá Estado, ¿no? Y nos trata, al fin y al cabo, como infantes. Y luego presentista, no pienses en las consecuencias, mañana lo mismo puedes ganar. Sigue jugando. En este punto también me gusta porque las etiquetas juegan mucho con luego lo que es la medicalización, ¿no? de las personas, y abren una puerta también a un negocio muy interesante que es la farmacología, pero que no es el campo, entonces no me voy a meter ahora, pero sí que me interesa hablar de nuevo de lo que es salud. Salud y salubridad. ¿No? Al fin y al cabo, la salud muchas veces está medicalizada y nos olvidamos que la mayoría de los avances a nivel de bienestar o a nivel de alargarse la vida es porque ha habido un cambio en las condiciones sociales o del contexto que nos ha permitido mejorar, ¿no? La mejora de la calidad de vida viene por la mejora del contexto y no por una medicalización que muchas veces, bueno, pues se nos queda ahí colgando, ¿no? Esa patita social de lo que es salud, ¿no? Lo mismo vivimos en una sociedad que es tóxica de por sí y no un juego en concreto. Entonces, ¿es responsabilidad o perversión? ¿Vale? Si al fin y al cabo están hechas para enganchar. ¿De quién es la responsabilidad? Evidentemente, bueno, pues yo juego de manera autónoma. Sí. Pero a ver, ¿en qué espacio? Cuando yo me veo como individuo, sí, si yo me veo en una sociedad que me aboca a ello, pues yo qué sé, miremos la televisión. Además, mira, curioso, se me ha estropeado el bloqueador de publicidad del ordenador y he descubierto un montón de publicidad, ¿no? De apuestas y es como, joder, pues yo no quiero esto, ¿no? Es lo primero que te salta. Entonces, bueno, dentro de estas características, ¿no? De responsabilidad y que están hechas para enganchar, me gustaría rescatar en todo caso algunas características concretas como es la inmediatez, ¿no? De lo que hemos pasado y el dinamismo. Hemos pasado de una lotería de Navidad, ¿no? Antes hablábamos de la lotería del Estado, que bueno, yo me la puedo comprar en agosto, pero yo hasta diciembre no voy a saber en todo caso si he ganado o no he ganado. Todavía está en un punto social frente a las apuestas incluso en caliente. En este momento puedo estar viendo un partido y puedo estar apostando si este jugador se va a tropezar o le van a sacar una tarjeta amarilla. ¿Sabes? Lo puedo hacer ya, lo puedo conseguir ya, venga, más rápido, ¿no? También los móviles, por cierto, contamos la vida a minutos, ¿no? Si me llegan los minutos de WhatsApp. Ahora te puedes inventar las apuestas. Es como dar a la realidad.
Claro, sí, puedes apostar por un montón de cosas que, bueno, yo ahí ya me pierdo, no he investigado tanto, lo mismo Rafa puede saber más también, pero bueno, me resultaba curiosa y lo que antes era una recompensa de morada, ahora es como, bueno, pues ¿para qué voy a esperar a que acabe el partido si puedo retirar la apuesta y ganar a lo mejor menos, pero ganar? Y si gano, joder, pues voy a apostar otra vez, ¿no? Si tengo otra vez oportunidad de apostar en caliente, ¿no? En ese punto. Me resulta bastante entretenido. Y luego la parte de lo que es la disponibilidad, ¿no? Como molaría, ¿no? Ese gran casino de Torrelodones, que bueno, era gente elitista, ¿no? Que se va allí, gente rancia, ¿no? Ahora lo tenemos en cada barrio, en cada calle, en cada esquina y a veces cerca de un centro educativo hasta 3. Yo he entrado en un centro educativo que en la puerta de al lado era una casa de apuestas, que me parecía también bastante curioso. Si mirabas enfrente, encontrabas otra casa de apuestas. Entonces, bueno, dentro de esa disponibilidad han dado una vuelta de tuerca más. No sé si me preocupa tanto lo que es tener una casa de apuestas enfrente como tener una casa de apuestas en el bolsillo. Porque yo practico las apuestas a través de mi teléfono móvil. Volvemos a la idea que también comentaba Rafa de, bueno, es que lo mismo no son neutras, ¿no? Ese cacharrito, ¿no? Curioso. Entonces, bueno, dentro de todo esto y de esta responsabilidad que puede ser más social, ¿no? Más allá de que hay una parte individual, vivimos en la sociedad del bienestar, ¿no? Más que del bien-ser, del bienestar, donde la identidad universal a día de hoy creo que es la de consumidora. Hacemos huelgas de consumo, que eso también me resulta curioso. Entonces, dentro de que sea un arma y que podemos usarla, es que utilicemos las huelgas de consumo frente al boicot, en todo caso, por ejemplo, o el sabotaje de las máquinas, bueno, pues está ahí. Entonces, bueno, pues si vivimos en una sociedad de consumo, yo me identifico por lo que consumo. Puedo consumir música, puedo consumir estilo, puedo consumir sustancias o puedo consumir éxito a través de la acumulación de capital o lo que me venden, como hablábamos antes, de ese dinero juguete, ¿no? Todas estas cosas me resultan bastante interesantes a la hora de comentarlo. Casualmente, una población que es diana dentro de todo esto es la adolescencia. Adolescencia, ese periodo donde sin ser ni infancia ni adultez, vamos buscando una identidad. Entonces, ¿con qué me voy a identificar? Con aquello que consumo, y aquello que consumo, bueno, pues pueden ser apuestas. Y si, joder, me voy a parecer a uno de estos personajes famosos, pues mejor, ¿no? Entonces, más allá de que ahora lo quieran prohibir o ya lo hayan prohibido, no sé en qué punto está, pero bueno, yo sigo consumiendo éxito o quiero ese éxito, ¿no? Entonces, bueno, es la población diana que fue en su momento para la tabacalera, para la industria alcohólica o, como decía también la compañera, para los camellos, ¿no? Al fin y al cabo es una sociedad que yo me identifico ¿con qué? Pues con mi marca, con mi estilo de música pero siempre dentro de un consumo que es más superficial, ¿no? La adolescencia es la diana de las modas. La diana de las modas, el grupo que muchas veces está sin objetivos, o al menos no parece que tenga un objetivo o una función dentro de la sociedad, ¿no? Ese periodo intermedio entre divertirse y trabajar, ¿no? Que me resulta también curioso, ¿no? El inicio temprano es un riesgo. Yo ya me encuentro, en todo caso, el chascarrillo de la rule en personas que no son mayores de edad. Pero la rule ya está ahí, las apuestas ya están ahí. Cuando yo pregunto qué cosas generan adicción, ya aparecen los juegos de apuestas en grupos de 16, 17 años. Entonces, bueno, también por tenerlo en cuenta. Me da igual que hablemos de adicciones, me da igual que hablemos de trastornos conductuales o de adicciones comportamentales. Creo que son síntomas, en todo caso, de una alienación, ¿sabes?, por parte de una sociedad que también nos está doblegando y nos está empujando a, bueno, pues si yo trabajo 40 horas, por suerte si los tengo juntas, pues bien, si no tengo un horario partido y estoy más de 10 horas fuera de mi casa con las 8 horas que lo mismo puedo dormir, si limpio mi casa, hago la compra, hago la crianza, pues lo mismo, mira, me voy a enchufar una pantalla o me voy a enchufar este juego o me enchufo este pelotazo de turno, ¿no? Que también... Bueno, pues yo qué sé, está y que nos significamos un poco por ello. Buscábamos al fin y al cabo la felicidad, ¿no? Y caímos en la ilusión del placer, ¿no? Bueno, consumo placer ahora antes que buscar una felicidad futura. Bueno, y casi por acabar, ¿no? Y cayendo un poco en el panfletarismo, ¿no? Pues eso, nos quitaron la identidad obrera para darnos la consumidora.
podemos cambiar en todo caso y tener una identidad participante y militante, pero sin embargo tenemos una identidad de seguidores y seguidoras, al fin y al cabo. ¿Cuántas personas participan en una asamblea y cuántas personas están afiliadas a un mismo colectivo? ¿No? Quiero decir que la autocrítica es mucho más grande que simplemente esa casa de apuestas es el demonio. No, el demonio ya lo compramos. Y creo que por afiliarnos o ponernos un pin u otro tampoco estamos. Estamos consumiendo lucha combativa, ¿no? Muchas veces no hacemos más lucha de Twitter que de otras cosas. Pues yo que sé, el mismo dinero que te puedes gastar en una casa de apuestas o en una china de algo, lo mismo también te lo puedes gastar en organizar un acto y boicotear precisamente esas amenazas que decimos muchas veces en las conversaciones de sobremesa. Podemos hacer actividades que simplemente nos lucren a nivel individual y que no nos hagan desarrollarnos, o actividades que nos ayuden a desarrollarnos y que hagan un beneficio social. No, ¿por qué no hacemos un activismo dentro de nuestras propias vidas y no ser víctimas simplemente de ese Estado que evidentemente nos doblega y nos domina? Puedo ser una víctima y simplemente seguir, o puedo cambiar y romper con un activismo y invertir ese mismo dinero en otra serie de cosas. Pero bueno, como el dinero es un juguete, pues ahí lo tenemos. Frente al consumo, en todo caso, la producción. Lo mismo, no somos una generación productora como fue la generación de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Lo mismo, no creamos materias primas ni creamos herramientas, ¿no? Estamos en una cadena de montaje cada vez más deshilachada, que no sabemos, pero bueno, podemos producir cambios al fin y al cabo. Y ser productores de cambio. No a lo mejor productores, pero no ser tan consumidores, sino más productores. No, háztelo tú mismo. Cambio social, al fin y al cabo, comunidad, apoyo mutuo y solidaridad, ¿no? Son pilares y son valores, no autogestión, ¿no? Que son valores que al fin y al cabo podemos tener. La recompensa es tardía, pero bueno, pues jugando un poco a las palabras podemos apostar que será más plena. Vale, así que por mi parte, eso es todo. Así que no sé si hay preguntas, cosas. Una cosa, en cuanto a lo que es los valores de la solidaridad, el apoyo mutuo, eso está muy bien, yo lo comparto. El principal problema que tenemos ya, bueno, este es uno de los muchos problemas que tenemos como sociedad, o sea, la apuesta, la educación también. Y cuando tú dices que vamos a una asamblea, vamos a participar, pues sí, muchas veces estamos ahí delante y otras veces allí detrás, ¿no? Normalmente lo que nos ponemos de vez en cuando ahí delante, digamos que somos los más preparados, los más conscientes. Y a la hora de cambiar este paradigma que nos está dominando, tenemos que ir, ¿cómo diría yo? O sea, no al trapo sino al todo. El principal problema es el capitalismo. Ser conscientes de que es nuestra condición y atacarlo de raíz, porque es que si no atacamos de raíz, este problema va a seguir saliendo, este y muchos otros, no sé si me entiendo. Ese es el problema, principalmente lo que es el motor, luego también lo que es las estructuras que se llaman, por ejemplo, empresas que son empresas o iniciativas que podemos alabar si tendría que bien hacer ese dato, en vez de estar comprando en MediaMarkt, pues está comprando aquí, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Es un concepto, entonces es como una, ¿cómo te diré? Es una estructura, es un todo, ¿no? Pero hay que empezar desde la primera pieza, digamos, desde lo que es la raíz. Y en contra de lo que es tampoco que es el tener capital. El dinero es un fin y es un medio. Cambiar eso. Yo quería preguntarle a Rafa, que has comentado que España era ahora como una película que se dice para la inversión en apuestas. Quería preguntarte un poco, a nivel europeo, los países cercanos, has comentado que en Inglaterra está lleno de casas de apuestas. No sé si es que este proceso ya lo vivieron antes y ya la inversión está hecha, o que sí que tiene una legislación más restrictiva. Depende del país. O sea, yo te puedo decir Alemania, que sí que sé que, por ejemplo, no pueden tener publicidad externa. O sea, parece como un piso normal, un bajo, y tiene una plaquita así pequeñita que te pone que es un sitio de apuestas. Claro, eso hace bastante, evidentemente. Y luego tiene legislaciones muy prohibitivas, o sea, en la Suecia, Noruega, tal, bastante restrictivas. En Inglaterra cambia un poco,
no es lo que fue los 90, los 2000, sobre todo los 2000, que eso fue tal, pero sigue habiendo igual. Lo que pasa es que el Estado español, o sea, ya no es solo la cuestión de cómo Estado lo que somos, sino también la capacidad turística que tenemos, ¿sabes? Que eso también hace mucho. O sea, por ejemplo, en la Puerta del Sol, ¿vale? La Puerta del Sol, donde está el reloj, en la parte de la derecha, ¿vale? Es un edificio histórico que tiene patrimonio, o sea, este patrimonio. Ahí hay un Luquia, tiene 2 plantas que deben ser igual, como 1.500 metros cuadrados o 1.500 cuadrados de salón de juegos. Es una barbaridad. Evidentemente todo está lleno de guiris. O sea, la mayoría, hay gente que, apostadores de periféricos que se van ahí porque es el más grande, pero aparte hay muchísimo turista que vaya a apostar, ¿no? O sea, que yo creo que hay como, por un lado, el tema del turismo, que somos un estado que recibe muchas personas de fuera y que eso también hace que haya como más presencia de gente, y al mismo tiempo muy empobrecido, que se dedica básicamente al sector terciario y con mucho índice de paro. O sea, es como la combinación es perfecta. Y aparte, es algo que todavía no he estudiado mucho, pero hay un artículo del Salto de un compañero que se llama Yao que sí que lo explica. En Ceuta y en Melilla hay como unas características municipales o autonómicas y tal especiales en las que si la sede fiscal la establecen ahí tienen que pagar menos impuestos, por ejemplo. O sea, como que se da una serie de factores que creo que es como el sitio ideal. De hecho, el Eurovegas no era casual que lo quisiesen implantar en Madrid, en el sur de Europa, ¿no? O sea, era como convertir Madrid en Las Vegas. Menos mal que se paró. Lo que pasa es que ahora, claro, pues mucha de la inversión que yo creo que iba a parar ahí, pues ha ido a parar a otro lado, ¿no? Y además se ve de una forma pues muy clara en los barrios trabajadores, sobre todo. Entonces, yo creo que a nivel europeo las legislaciones, o sea, Alemania tiene algunas bastante restrictivas y luego en Francia también, pero en el resto la verdad que no lo desconozco bastante. Aquí va por comunidad autónoma. O sea, tenemos ejemplos dentro del Estado español que son mejores que los de Madrid. O sea, por ejemplo, la legislación catalana es bastante más restrictiva. Aquí el problema que ha habido en la comunidad es que las licencias las emite la comunidad, ¿no? Podría haber una normativa de límite de licencias, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues en 30 barrios solo puede haber 5. Pues no hay límite de licencias. De hecho, la Asociación de Empresarios del Juego, que es la asociación, pues a la patronal, por así decirlo, ha exigido que limiten las licencias. O sea, que es muy fuerte ya. El neoliberalismo es como, claro, cuando se dan cuenta que el liberalismo no les mola, ya no son tan liberales, ¿sabes? Que es como todo el mundo puede ir salones de juego, pues ahora, claro, las grandes corporaciones como, vale, pues igual no, porque aquí hay demasiadas. No sé si habéis estado en Vallecas, en Puente de Vallecas, por ejemplo, que en un sitio muy pequeño hay un montón de salones de juego, o incluso en Oporto, en Carabanchel, y en Tetuán, que es un canteo, que en la misma calle está lleno de salones de juego, ¿no? De hecho, alguien me dijo en una charla, no sé si era verdad o no, porque no las he contado, pero que había más salones de juego que tiendas de ropa en Tetuán, ¿no? Entonces, bueno, que es un dato bastante preocupante. Y luego yo creo, bueno, que eso, que a nivel comunidad, pues al final, o sea, la comunidad gobierna quien gobierna y no puede haber ninguna iniciativa. Ha habido una iniciativa de no ley que propuso Podemos, que bueno, para mí es bastante poco dura, pero bueno, ahí está, por lo menos han interesado por el tema, pero nada más. O sea, es una cosa que la verdad que está bastante... Ahora se empieza a hablar más, los medios de comunicación le dan cierta importancia, han prohibido el anuncio de Carlos Sobera, no sé si lo habéis visto, les han multado. Lo han multado como una especie es como un organismo semipúblico, semiprivado que es de publicidad, ¿no? Entonces lo han prohibido como incitación al juego compulsivo, que era demasiado agresivo y tal, ¿no? Y le han metido un multón, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por lo menos, oye, ahí está, ¿sabes? Y además la publicidad que hay es que es ultra agresiva, no sé si habéis visto los anuncios, pero es que es constantemente. Y yo, por ejemplo, que claro, en el ordenador me he metido mucho a investigar, pues para hacer mi trabajo de campo, para hacer mi TCG, estaba ahí investigando tal, entonces claro, toda la publicidad me sale en YouTube, en no sé qué, todo es de salones de juego, pero a nivel descarado, ¿sabes? Y además, claro, en muchas páginas web he entrado para ver cómo funcionaban a nivel online, o el póker o tal, entonces claro, en mi ordenador es un campo de la publicidad invasiva total, y claro, no me pueden imaginar a los chavales jóvenes, ¿no? En la radio, por ejemplo, lo de los deportes, eso que bajo el coche pulsando láser, era como ya está incluido, ¿sabes? Como que ellos mismos, como ya tienes que hablar de esto, oye, ahora metes esta cuña, pero de cantero, como el Griezmann pues venga, apuesta que va a meter goles, como muy demasiado, tanto si no como hace unos años, que de vez en cuando salía algo o no.
Y la verdad que es una cosa que ha pasado como muy de tapadillo, ¿no? El Arcano este, que yo escucho rap, pero a lo mejor una vieja escuela, pero bueno, esto por lo visto es como ahora es mainstream, ¿no? El rap ahora es mainstream y tío, resulta que es que hace publicidad del Real Madrid, o sea, un rapero hace publicidad del Madrid y luego, claro, que un tío que sea de barrio, no sé qué, haciendo publicidad de eso, claro, le cayó, aunque el rap no sea muy político, pero los chavales a lo mejor gente más mayor dice, oye, te has pasado un par de polos, pero claro, no es que ya hagas publicidad como el, o sea, es que ya es como el Sobea, pues el Sobea te lo puedes esperar, porque igual hecho con 80, pero es un chaval de barrio, oye, que los sitios están llenos de chavales que se están gastando a saber qué se están gastando, pues claro. Y luego otra duda que tengo es si también se les puede llamar ese mismo nivel de como, o sea, es la segunda, o es como una especie de heroína, o no es para tanto, a lo mejor a futuro va a ser eso, o va unido a otras cosas también, ¿verdad? A lo mejor la gente se engancha a eso, se engancha también a otras cosas, se junta porque ya si te da la cerveza gratis, pues es más como las películas de la Vega, ¿no? Que están ahí, que vengan a jugar, pues, que es un poco la verdad. Bueno, yo lo de la heroína, o sea, es como lo que se suele hacer, la gente suele hacer el paralelismo, a mí normalmente no me gusta, las comparaciones a veces son odiosas, el momento histórico es distinto, el contexto sociocultural, o sea, en muchos casos de la heroína era bastante distinto, había detrás un tema cultural, incluso político, en Euskal Herria, por ejemplo, ¿no? Cómo lo incorporó la policía. Aquí creo que no es tan maquiavélica la metodología, pero evidentemente hay un problema para mí, o sea, evidentemente también de adicción, pero no solo de eso, ¿no? O sea, con lo que conlleva esto es normalizar un montón de cosas, por ejemplo, lo que he contado de la mujer, o sea, de la voz de mujer en la máquina de ruleta, ¿no? O sea, que creo que los salones de juego como que es una especie como de núcleo que ejemplifica muy bien cómo es nuestra sociedad actual, ¿no? Tecnología ultra desarrollada, individualización del sujeto porque el jugador está con la máquina, heteropatriarcado, mente capitalista, lo que ha hablado él de hemos dejado de tener la identidad de clase para tener la identidad del consumidor, especulación pura, porque en realidad lo que se hace es especular con el dinero de otra gente. O sea, si ganas, en realidad estás ganando el dinero de otra gente y además no vas a ganar, porque estás apostando contra una gran corporación, ¿no? Que luego también eso es otra cosa, el tema de las apuestas. O sea, no voy a hacer proselitismo, pero hay que diferenciar también la apuesta en círculos privados, por así decirlo, es apostar con tus familiares, por ejemplo, €1 a que gana Pedro Sánchez o no sé quién, o apostar, no sé, con tus colegas a una timba de póker, que se queda en un circuito cerrado que además normalmente, a no ser que tus amigos unos cabrones, se retroalimenta. O sea, el que gana la timba te invitan las cervezas, ¿no? O sea, como que son circuitos cerrados. De hecho, cuando eran ilegal los juegos, casi era mejor, porque siempre esos circuitos eran cerrados. No había grandes empresas que montasen lo que está montando ahora, no sé si me explico, ¿no? Las timbas ilegales de póker, al final, no en todos los casos, los buenos jugadores jugaban en otros sitios, pero muchas veces en los pueblos era gente del mismo círculo, ¿sabes? Que si te quedabas en la calle no te iban a dejar, oye, que me debes 1000... No, ¿sabes? Como que el tema de la deuda es distinto. En estos sitios no. O sea, en estos sitios es, pues, creo que tienen todas las características de esto. Entonces, bueno, pues es muy problemático y hay... Y luego lo que has dicho tú de Arcano creo que ha rectificado ahora esta semana, ¿no? No sé si quieres comentar algo. Yo por mi parte, si acaso hablaría en todo caso del consumismo en general. Creo que es esto muy espectacular, pero lo vemos en otros ámbitos sin tener que... Claro, esto ya es la perfección, ¿no? Del capitalismo, el medio y fin de lo mismo. Pero bueno, ahí sí que le pondría el punto destacable, más allá de que sea justo los juegos estos concretos. Creo que vienen con un sustrato, no han aparecido de la nada, vienen con una trayectoria, aunque sea corta, en la que se han ido cambiando en los últimos 60 años también los modelos de consumo, producción y vamos, organización general. Lo que estás diciendo ahora, ha sido como un... Yo antes no veía tanto solamente los casinos. Pero yo lo que no sé, yo creo también las pautas, ¿no? Tiene como sentido ascendente, pero no sé cuál ha sido el momento en el que esto se ha desmadrado, porque se ha desmadrado. Yo antiguamente pensaba que las apuestas eran legales, no sé, no lo hacía bien, pero de lo que era antes yo el concepto que tenía de los juegos, lo que estaba diciendo en los casinos. Entonces, de los casinos, hace muchos años, a lo que estamos ahora, el juego está generalizado, hay unas pautas que no se identifican. Yo no sé si sabéis vosotros decirme cuáles han sido esas pautas y cuál ha sido esa progresión. No, sobre todo la tecnología, por ejemplo.
la tecnología. O sea, ahora mismo puedes apostar online 24 horas cuando quieras, ¿no? Eso es una forma de que se ha, o sea, como que se ha implantado de una mayor forma y luego aparte pues las legislaciones han cambiado. Con Franco aquí no se puede apostar porque era ilegal. Pero no por Franco, era por una cuestión de la Iglesia, de la moral de la Iglesia y tal, ¿no? Y aquí, bueno, y aparte luego ha habido una estrategia de inversión y un nuevo mercado, por así decirlo, en términos más capitalistas, de expansión de esto y sobre todo en el Estado español. Y además es que, o sea, lo de los datos, o sea, ya no hay nadie ni siquiera que niegue que es un modelo de negocio para arruinar a las clases trabajadoras, porque es que los datos, 140% de incremento en barrios de rentas de menos de 20.000 euros al año, es que es claro, y en Serrano están cerrando salones de juego. O sea, que es bastante curioso, ¿no? O no ponerla Sí. y permitirlo directamente, y ahora están pensando en la regulación como tal. Pero, por ejemplo, cuando estás hablando de que Franco no permitía que un poco con la Iglesia, o sea, yo no muy estricta. Sí, claro, la democracia trajo la libertad para todos, ¿sabes? También la usura frenaba muchos negocios en unos siglos atrás, ¿no? Qué casualidad que cayeron las usuras, ¿no? La usura ya no era tan pecado y empezaron a aparecer los grandes estados. Como eran un montón. También hay una cosa curiosa dentro de lo que es la tecnología, es que si yo tengo el dinero, lo mismo que jugamos con el dinero juguete, ¿no? Yo juego con fichas o puntos, cuando yo no tengo el dinero físico, sino que lo tengo a nivel virtual, Sí. ancha es Castilla, al fin y al cabo, ¿no? Pues ya no tengo opción. No, nada, es que yo no sé si es la adaptación nacional con el capitalismo y de cuando hablamos de cómo estamos hablando de esos 80, 90 con el crack, con la heroína y tal, cómo se destrozaban las familias, cómo estaban los jóvenes peleados por los barrios y cómo robaban en sus casas a las madres para poder comprar. Luego ya para la generación, para recurrir, pues juntábamos las 20 pesetitas primero para el tabaco, luego ya a los 2 años teníamos un poquillo más de dinero para las litronas y el tabaco, y luego ya para los porros, así íbamos. Y aunque toda esa droga, que cuando empezó la cocaína en Castilla, no ha sido tan devastadora, quizás mal ha sido, pero quizás no les ha formulado tanto como ahora con los juegos, que es que las apuestas se pueden hacer desde 20 céntimos, y los creo que empiezan igual. Igual que yo iba al chino a comprar un cigarrito suelto por 25 pesetas, ahora hacen la apuesta por 25 pesetas. Y yo por desgracia sí que vuelvo a ver, porque me toca de cerca, tengo amigas por las casas de apuestas por el juego online, la familia desbordada, pero la familia está a punto de que tiene 100 euros para pasar el mes, hacer la última compra de la última semana, y el marido, porque además suele ser siempre varón, y a veces gasta esos 100 euros. Y llega y no tengo para comprar para esta semana, casi tenemos claro. Luego surge el día que gana, claro, con esos 100 euros, si se ha caído 300, el compromiso de que hago lo cojo, no lo cojo, y me parece un poco chocante como sí que en esa época cuando las drogas se destrozaban las casas, que ahora mismo lo mismo, a echártelo, a vender oro, a gastarte lo último que queréis para pasar el mes, y a empezar con ese cigarrito, ¿no? De 25 pesetas, pues ahora una cosa de 25. Y luego, como decías tú, un poquito más, y ahora ya como se vuelve a la ruleta, y ahora... Sí, o sea, de hecho lo que has dicho es una parte de mi trabajo es justo eso. O sea, una de las hipótesis es que el mínimo de apuesta sea tan bajo como 20 céntimos, hace que peña que sin pasta pueda apostar. Es que 20 céntimos lo tiene un niño, ¿sabes? En plan, 20 céntimos es una cosa que te encuentras en eso. O sea, que no son 5 pavos o 10 pavos, que ya, bueno, igual te lo piensas, es una caja de tabaco, una par de birras o tal. 20 céntimos son 4 chicles. Y puedes ganar, pues multiplicado por 36 en la ruleta, por ejemplo. Entonces, claro, pues la forma al final de relación con la pobreza es minimizar la apuesta, ¿no? De hecho, lo que ha dicho él antes de los casinos, por ejemplo, el casino Aranjuez o en el casino de Madrid tienes que ir bien vestido, si quieres jugar al póker mínimo 50 euros, o sea, que ya es otro target, ¿no? De público, pero aquí, claro, es como, y si pudiesen hacerlo de 5 lo harían, ¿sabes? Pero... Sí, nosotros lo que hacíamos, cuando salíamos de trabajar, se tenían muy poca partida, yo no jugué,
no jugaba, pero yo ya con mis compañeros, pues en los descansos que tenían, pues teníamos 3 horas entre un turno y otro, 70 céntimos de propina, nada, mierda, vamos a las casas de apuesta. Y claro, te decían, pues si el otro día gané 150. Digo, joder, qué bien, digo, pues ya, si no, no, luego ya te contamos la vez que hagas. Yo quería preguntar, el aumento tan radical de la implantación de las casas de apuestas tiene relación con el momento de crisis económica. O sea, han aprovechado la situación económica de las familias para implantar ese tipo de casas de juego. O sea, yo no creo que como que se piensen, o sea, como que hay unos señores que de repente digan, aquí el dinero, ¿sabes? Y apostamos nunca mejor dicho, apostamos por los salones de juego. Yo creo que es lo que he dicho antes, es una cosa de multifactores, ¿no? La crisis evidentemente es uno de ellos, porque, o sea, una de las cosas que yo me daba cuenta cuando iba a estos sitios es que había una gran mayoría de personas que apostaban que pensaban que podían llegar a medio vivir de ello. Eso es lo problemático. O sea, en el póker, por ejemplo, existen jugadores profesionales de póker. Existen. Puedes ganar o perder, pero existen jugadores profesionales de póker. En esto no. Pero, sin embargo, hay una creencia de eso y, además, como incluso medio científica, ¿sabes? De probabilidad. Y que, además, bueno, la probabilidad, la primera cosa es que o sea, un hecho que yo tire una moneda ahora y salga cara o cruz es independiente de la siguiente vez que lo vuelva a tirar. Eso es como lo básico de la estadística, ¿no? Pues, sin embargo, hay gente que porque, claro, los canales de juego también juegan con esto. Tú puedes consultar las estadísticas en la pantalla de la ruleta, por ejemplo, y te ponen las últimas 200 jugadas ha salido 20% el 7. El 20% de las veces ha salido el 7. Entonces, claro, tú dices, pues va a apostar 7, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que hace que haya gente que tenga una creencia de que puede medio ganar, que viendo las estadísticas, que la ruleta está trucada, que no sé qué, qué tal. Dicho esto, y además, aparte que no lo hemos mencionado, la gran familia arruinacasinos de España se llama Los Pelayo, que algunos igual lo conocéis. Los Pelayo es una familia de Zaragoza que han sido los mayores sacadores no de robo, o sea, jugando, ganaban a los salones de juego e incluso tienen la prohibida la entrada en el estado de Las Vegas, ya no en Las Vegas, en el estado de Las Vegas, y en casi todos los sitios de juego en el estado español. Ellos iban a salones clásicos con ruletas de madera, entonces se tiraban ahí 3 meses y, claro, la madera, la ruleta y tal, la mesa tiene una inclinación, tiene cierta rozadura, la bola es no sé qué, y entonces como que más o menos estudiaban la probabilidad y se quedaban así. ¿Qué pasa con estos tipos? ¿Qué les pasó? Que cuando ganaban les prohibieron la entrada. O sea, que es muy heavy, es que si además consigues ganar, o sea, yo se lo decía siempre de coña a los jugadores, ¿no? No, pero que si yo cojo y esto, le apuesto y no sé qué, ya verás, tal. Y le decía, ya, pero es que si ganas mucho, o sea, si realmente crees que te vas a hacer rico, no te van a dejar entrar, o sea, no te engañes, ¿sabes? No te van a dejar entrar y además el caso es de los Pelayo, hay una película de ellos, ahora se dedican al póker sobre todo, pero hay una película sobre ellos, sobre cómo hacían esto, era un padre, el tío y el hijo. Y ya te digo, o sea, en Las Vegas saquearon, y en Estados Unidos son famosos también por esto. ¿Cómo se llamaban? Los Pelayo. Hay un libro, hay conferencias, o sea, no son revolucionarios, ni nada de esto, pero bueno, que es un buen ejemplo para ejemplificar que si ganas, te echan. O sea, tampoco les vale ganar, ¿sabes? Incluso con todo el timo que conlleva el tema de las apuestas, ¿no? Bueno. Pues yo quería contar que me parece súper interesante, también porque me he sentido segura en este espacio que se con el peque y quería preguntar qué alternativas tenemos, colectivas o individuales o qué opciones o qué podemos hacer frente o qué creéis que podemos hacer frente a esto, aparte de ir y hacerles un Picasso en la puerta o aparte de eso, ¿cómo podemos llegar, sobre todo a los chavales, para decirles, oye, date cuenta de que esto es así, o sea, que no vas a ganar, o sea, que esto no es más previsión, ¿cómo podemos llevarles o qué se puede hacer para, pues eso, pues, para evitar que caigan en ello? Por mucho que se lo digas, no. Aquí habría que hacer lo que se hacía hace 70, 80 años, la propaganda por el hecho. Y que cada uno, en función de lo que era la propaganda por el hecho, actúe en consecuencia conforme a cómo sepa las cosas. No te digo más. Yo la saqué de una manera
Y si te digo que la manera que yo la salía, pues resulta que a lo mejor terminaría en la cárcel, ¿sabes? Lo que yo creo que es justo o yo creo que está mal. La conciencia de cada uno es la que uno. Entonces, para mí, como la propaganda por el hecho, ni las colectivas lo van a hacer, al menos en la de las cosas. O sea, yo por mi parte sí que pienso que generar espacios de participación creo que es básico. Claro, qué fácil decirlo, ¿no? Es muy complicado. Y luego, por otro lado, en todo caso, fomentar el espíritu crítico, ¿no? De hecho, se lo digo a muchos chavales y a mucho profesorado, ¿no? Quien da respuestas no tiene por qué dar soluciones, ¿no? Tampoco le tengo por qué poner yo el discurso en su boca, ¿no? Lo mismo generar una crítica propia o de esta cosa tonta, ¿no? En qué puedes invertir el dinero o qué podemos hacer, porque muchas veces es que simplemente no sabemos qué hacer. Desde que incluso nos preguntamos, ¿por qué no tenemos gente joven si la tenemos ahí en el paseo, si llevan años jugando enfrente de la tortuga y cuando son adolescentes, cuando ya son jóvenes, no entran al Ateneo? Es un mundo muy complicado. Pues sentémonos y urdimos estrategias, ¿no? Pero sí que es complicado. Yo creo que también hay una parte que también es autocrítica en los entornos más militantes, que es que a veces hacemos cosas que solo nos interesan a nosotros y así no vamos a conseguir jóvenes, ¿sabes? O sea, que poner un partido de fútbol en un centro social tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, de hecho, en La Ingobernable, por un caso concreto, se puso en un día un partido y no pasa nada. O sea, que creo que ahí también tenemos que reflexionar un poco, que las propuestas de ocio que hagamos también tienen que ser propuestas de ocio para la gente joven. Y la gente joven igual a lanzarla pues no te va a venir. Con 16 años yo tampoco iría, sinceramente. O sea, a mí yo de 16 no iba a estas cosas, se hacía otras cosas, pero eso no. Entonces creo que eso es una de las partes. Y luego, por ejemplo, cosas más sencillas, pues intentar, por ejemplo, entablar relación con los equipos de fútbol que hay en el barrio, porque hay uno de los grandes conectores de todo esto es el fútbol. Entonces, a entablar relación, que es lo que se está haciendo en algunos distritos ya, pues por ejemplo con los entrenadores de los chavales, con los equipos de los chavales, ¿no? Y que dentro de la gente que juega al fútbol y ese mundillo de los chavales que van a jugar al fútbol del equipo del barrio, pues que por lo menos sean un poco conscientes de lo que implica también apostar, de la negatividad que tiene eso. No nos olvidemos que 19 equipos de 20 de la Liga Profesional de Fútbol están patrocinados por Finales de Juego. El único que no está, ya lo voy a decir, es la Real Sociedad, que preguntó a sus socios si querían o no publicidad, y los socios, menos mal, dijeron que no querían. Entonces, bueno, pues eso también es evidente. O sea, yo creo que también desde donde se inicia el mal a veces sí que es el mejor sitio para cambiar las cosas. Entonces, bueno, el fútbol base, el fútbol de barrio y tal, creo que es un elemento que puede ser interesante para intentar por lo menos que esos chavales jóvenes que les mola el deporte, el fútbol, no sé qué, se queden en eso y no salten luego a ir al salón de juegos, ¿no? O sea, es que a veces, o sea, hacen propuestas que son muy difíciles de combatir. O sea, el Mundial, por ejemplo, pantallas de la hostia, pero de la mega hostia, gratis. Porque cuando se peta mucho no puedes controlar quién apuesta y quién no. Entonces los chavales van gratis. Bebidas gratis, comida gratis. Es que es muy difícil. Es que la forma de negocio de esta gente es gastar pasta, ¿sabes? O sea, les da igual que te pongas pedo, que no sé qué tal, porque de 10, uno se va a seguir viniendo el próximo año. Ese es el modelo de negocio que tiene. Entonces también hay una forma de que sí, que igual tú puedes, imagínate que pones aquí fútbol, se te va la olla y pones fútbol, un partido de la Champions, lo que sea. Pues es que claro, los otros tienen una pantalla así y además comida gratis. Entonces claro, es como imposible, ¿no? Pero desde otro lado igual sí que se puede hacer. Esto del fútbol base, alternativas de ocio que sean un poco, pues eso, para todas las edades y creadas por todas las edades, porque a veces somos nosotros solo los que creamos la alternativa de ocio del joven y no es el joven el que tiene la capacidad de crearlo, ¿no? En plan, que a lo mejor es eso lo que nos falla a veces. Pues sí, eso en cuanto al ocio. Pero algo muy importante, decías antes, no, que no llegan a los amigos, a CNT, por ejemplo, yo tengo mi corazón para CNT y no lo conozco. Pero no vengo mucho porque yo, por ejemplo, tengo mi vena anarcosindicalista, ¿no? Tengo mi vena anarcosindicalista. Y eso para mí significa que, bueno, si tengo mi vena anarcosindicalista, si quiere que sea anarcosindicalista, creo que habría que incidir, aparte del ocio, en lo que es, pues no estar tanto al uso del capital, empezar a crear, no sé, nuevas fuentes de trabajo.
trabajo, que es esencial para la vida de las personas. El ocio y el trabajo es alternativo. En vez de estar produciendo en cadena para crear un stock muy grande, pues hacer, pues no sé, como antiguamente, talleres y empezar a fabricar pues, en función de la demanda, racionalizar un poco el consumo, no sé. Por ese lado también, no solamente el ocio, que también es importante en la vida, pero también lo que es el trabajo. Y concatenando, pues en los ámbitos de la vida, pues ir concatenando pues, iniciativas, pues a lo mejor pudiera ser que nos hagamos a los chavales de los casinos, porque pensemos Yo cambiaría al fin y al cabo el trabajo como negocio y el ocio como esfuerzo. ¿No? Sí que es verdad que hay una parte que bueno, pues tenemos que hacer, pero yo que sé, también podemos, dentro del propio ocio, dentro de la propia crianza, ¿no? Esa responsabilidad social, ¿no? De crianza, pues claro, no es lo mismo que me aparezcan unas zapatillas por arte de magia, como quien aparecen, ¿no? Los huevos en la nevera, que no sabemos, ¿no? Estamos desconectados de esa cadena productiva. Lo mismo enseñar desde ahí también es una forma de hacer crítica, ¿no? Te lo puedes hacer tú misma. Hostia, que no es tan sencillo a lo mejor hacer una cosa que otra, que no es arte de magia el que aparezcan productos en casa, ¿no? También, ¿sabes? Es un ocio y es trabajo, porque estoy construyendo mis propias herramientas y utensilios. Bueno, pues ya. Muy buena aquí la gente que tiene confianza. Se hicieron aquí, por ejemplo, jabón. O sea, yo quería hacer, o sea, vine aquí, lo vi y ¿sabes? Y para mí fue una satisfacción lo que está haciendo, que lo puedo hacer yo, como son muchas cosas, pero que son sencillas. Yo, por ejemplo, me pongo a hacer ambientadores y los abro. Es tan fácil como coger agua, coger alcohol y coger una esencia. Ya está. Punto. Por ejemplo, es un ambientador. Pero son muchas cosas que no con la facilidad que tenemos ahora de ir tiene dinero para comprar cualquier cosa. También otro aspecto en el que hay que incidir, yo tengo a los chavales grandes y he tratado de inculcarles dentro de la medida de lo posible, porque también el medio ciertos valores en cuanto a que no sean consumistas, en cuanto a que respeten a los demás, en cuanto a que el dinero no es un fin, es un medio del que podríamos prescindir, pero bueno, es un medio que está, es un poco racional de todo este tipo de cosas, no se te escapan de las manos y que convierte pues, en borrego que vamos a algo así, que está por delante de una pantalla, mira, que también es por una pantalla, por muy grande que sea, aficionado que soy al fútbol, y a mí la pantalla no me llega, a mí me gustaría estar en un estadio, como resulta que cuesta tanto una entrada, pues mira, pues no me gasto porque no me lo voy a gastar. Pues, es un conjunto de muchas cosas. Y de aquí, por ejemplo, se podrían hacer varias cosas de esas. YouTube también está lleno dentro de la paradoja, ¿no? de vídeos y tutoriales de hazlo tú mismo, ya que la memoria de los abuelos y las abuelas, ¿no? Se han quedado ahí un poco. Efectivamente, mi madre, yo me acuerdo que mi madre, por ejemplo, con mi madre, mucha gente cosía, hacía sus tapones, hace tantos, hacía en los años 70, cuando yo era un chaval que tenía 8 o 9 años. Hacía sus cosas, hoy en día te vas, taller de costura de paz, lo pagas todo. Antes era pantalón y la gente, pues vivía, yo creo que vivía igual y lo mismo mejor. Está de una manera más entera, estaba, o sea, yo le entraba todas estas personalidades que se les también crean conciencia, ¿no? A mí, yo por ejemplo creo que la gente sería un buen punto para hacer todas esas cosas. Lo que pasa es que cuando yo quiero hacer, en mi caso, a lo mejor no te encuentras con personas que se cumplen, o sea, sería importante. Yo, por ejemplo, me gustaría estar ahí, pero como no sirvo para nada. O sea, me gustaría poner muchas cosas, ¿no? Para ver si esto de convertir una piedra en esta y empiecen a salir las voluntades. Pero aquí sería importante hacer muchas cosas de esas. Y a lo mejor ya te digo, mira, no te quiero enrollar con esto. Ya te digo, bueno, es que me salgo del tema porque son muchas cosas. Bueno, pues casi por, ¿no?
por cuestiones tecnológicas de baterías y demás también, agradecer a Rafa, ¿no? que ha venido, ¿no? y que nos aporte toda esa luz de estudio y trabajo y demás. Agradeceros por haber venido y nos seguimos viendo también, ¿no? En las zonas. Bueno, Nos seguimos que viendo. teníamos muchas ganas, ¿no? Que siempre sale en las casas de apuestas. Entonces, pues nada, nos vemos mañana, el fin de que viene y frente a las casas de apuestas también.